Bueno, muy bien, los primeros movimientos del nuevo gabinete de Daniel Scioli, luego de las elecciones, luego de todo lo que pasó posterior a octubre, los reacomodamientos, el final de una etapa en la legislatura, el comienzo de otra, el gabinete de Daniel Scioli encontró una especie de acomodamiento y bueno, nosotros estamos escudriñando por ahí para ver de qué se trata toda esta etapa que viene, que es nada más ni nada menos que el cierre del segundo mandato de Daniel Scioli, ¿no? Los próximos 2 años. Exactamente, y en este caso nos acompaña un hombre que lo ha defendido, ha sido uno de los voceros más defensores a ultranzas de la gestión de Daniel Scioli en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y ahora va a tener que demostrar todo lo que lo defendía en el recinto recaudando, porque si hay algo que le falta a la provincia de Buenos Aires es incrementar su nivel de ingreso, porque se viene un año complicado, unas paritarias que vaya a saber uno cómo van a terminar, sobre todo en función de lo que pasó en los últimos días con la policía de la provincia de Buenos Aires. Así que si la provincia de Buenos Aires tenía problemas de dinero, hasta ahora la sensación que uno tiene es que el 2014 va a estar complicado. Sí, porque además otra cosa, Albino, eso lo vamos a hablar seguramente con el invitado, porque la provincia necesita recaudar más, pero puede seguir presionando a los contribuyentes, puede haber mayor presión fiscal, necesita recaudar, pero el contribuyente... ¿De qué manera? Claro. Bueno, se lo preguntamos al flamante titular, Fabián, ¿te parece vos? Al flamante titular de ARBA, que es la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, Iván Budassi, ex diputado. ¿Cómo le va? Bien, Budassi, la verdad que... felicitaciones por el cargo, antes que nada. Muchas gracias. La última vez que vino lo hizo en su condición de legislador todavía. Y no nos quiso decir nada. Bueno, lo que pasa es que esas cosas... Teníamos unos datos. Como dicen que en el caso de los maridos infieles uno es el último en enterarse. Es cierto. A ver, había muchos rumores, algún acercamiento por parte de otros funcionarios, pero hasta que el gobernador no define y no toma una decisión o se lo propone concretamente, esto puede ser uno de tantos rumores. Así que cuando vine acá, yo los había escuchado, era algo que sonaba, pero no había tenido la confirmación. Está bien, y corresponde que haya guardado el silencio, porque son cuestiones muy sensibles. Iván, bueno, y ahí le planteaba más o menos Fabián el escenario al que se deberá enfrentar en la gestión que acaba de iniciar al frente de la agencia de recaudación. Hay que recaudar más. ¿Y a dónde se va a recaudar más? Pero antes que eso también estaban hablando de un tema interesante sobre este cambio de mi rol de más comillas político, en el cual yo representaba al gobernador y a un partido político. Es un cambio de rol que a mí me sienta bien, de tener otra posición institucional, porque si hay algo que el gobernador Scioli y quien fue el primer titular de la agencia, que fue Santiago Montoya, se centraron y han conservado, y quizá fuera a hablar un poco lo que charlamos también fuera de micrófono, qué gente había yo traído. La verdad que lo que se caracteriza en ARBA es que se la ha independizado del partidismo político. Existe... Hay mucha gente de carrera, digamos, hay mucha técnico que está hay cerca de trabajando. 6.000 trabajadores en ARBA y yo traje 4 exclusivamente que no estaban en el organismo. Uno juega con gente surgida de las inferiores, se han hecho cambios gerenciales, pero tomando gente del propio organismo. Y los que han venido, como yo tuve la suerte de poder traer a Pablo Fondevila, que era el gerente de sistemas de ANSES, alguien que estuvo involucrado en todos los cambios masivos que se han hecho en el último tiempo, como el Plan Conectar Igualdad, como el tema de asignación universal por hijo. Trabajamos juntos cuando yo trabajaba en AFIP en la incorporación de los más de 8.000 trabajadores de FJP, alguien acostumbrado a estos cambios sistémicos masivos, que va a ser uno de los ejes de la gestión, en el cual yo me voy a subir sobre los hombros de los anteriores administradores que han hecho una inversión muy importante. El año pasado, aún en una época crítica, la provincia de Buenos Aires invirtió 50 millones de pesos en los sistemas de AFIP y este año vamos a incorporar 53 millones de dólares en base a un crédito que nos dio el Banco Mundial para mejorar a la agencia de recaudación. ¿Qué cálculo tiene en el presupuesto que se aprobó en la legislatura de recaudación y propia, en términos de comparación con el año pasado de incremento, ARBA? Bueno, yo escuchaba el tema de la presión fiscal. El gobernador en esa charla, en un punto esperada, ante tanto rumor, una de las primeras cosas que me dijo es: hacete la idea que va a haber que cumplir la meta presupuestaria sin aumento de impuestos. Y la meta presupuestaria tenía en su interior más de 1.000 y pico de millones de pesos
entre algunos pequeños retoques mínimos a impuestos de sellos, ingresos brutos, pero básicamente el impuesto al inmobiliario que tanta polémica generó. Recordemos que hacía 20 meses que no se movía y se pretendía actualizarlo en un 18%. Bueno, esto no está. Entonces ya del vamos tenemos una presión muy importante que es cumplir esa meta aún sin incremento de impuestos. El segundo paso de la charla con el gobernador fue ¿cómo? Bueno, y dijo, centrémonos no solo para conseguir los recursos, sino como un principio de equidad tributaria en aquellos que no pagan. Así que la expresión que usó el gobernador fue salgamos a cazar fuera del zoológico. Sí. ¿Y hay muchos contribuyentes que no pagan en la provincia de Buenos Aires? La verdad que es difícil establecer una cantidad o una proporción. Sí tenemos como muchas cuestiones que, esto reitero, el trabajo de Martín Di Vela en este aspecto, uno llega no porque alguien haya fracasado, sino más bien todo lo contrario. Mes a mes venía batiendo récord de recaudación. Así que lo que yo estoy ejecutando es, en parte, gracias a esta inversión tecnológica que hizo y en base al trabajo que se hizo anteriormente. Nosotros, por darnos una idea, con esta nueva incorporación de tecnología estamos en condiciones de cargar de oficio, es decir, con la lectura de las imágenes satelitales, más de 10 millones de metros cuadrados de construcciones sin declarar. Algunos de ellos, inclusive, catalogados como inmuebles rurales y que están en pleno ejido urbano y edificados. Tenemos que tener presente que hay 6 millones de partidas en la provincia de Buenos Aires. Fiscalizarlas uno a uno en forma presencial es imposible. Por eso el tema sistémico, la gran incorporación de tecnología nos permite ser mucho más eficientes en esto. Y también en reclamar a la gente que nos ayude en un tema sustancial. Más del 70% de lo que recauda la provincia de Buenos Aires es ingresos brutos. E ingresos brutos es facturación. Facturación tiene dos extremos. Uno, el mirar muy de cerca a los grandes contribuyentes, en donde no hay una evasión lisa y llana, pero sí hay pequeños ítems de interpretación que hacen que se pueda recaudar bastante más. Y también en el pedido de factura en sectores muy complejos de controlar y que la ciudadanía nos tiene que ayudar, como el gastronómico, como el de las cocheras, como el sector de la construcción. Y para esto, también yo creo que una herramienta fundamental es lo que hoy ha salvado mi día y quizá mi futura gestión, que es haber podido suscribir en el día de hoy, hace un ratito nomás vengo de allí de Buenos Aires, un convenio con la AFIP en la cual vamos a tener un intercambio pleno de información. Esto, la verdad, es poco menos que una revolución en el ámbito tributario nacional. Ustedes ya estaban trabajando igual, en muchas líneas había intercambio, cruce y demás. ¿Qué es lo que cambia ahora? A usted, al contribuyente, no, más bien el evasor. ¿Qué es lo que va a tener que temer ahora? O sea, ¿qué es lo que no va a poder hacer más? Porque usted lo va a detectar gracias a este acuerdo. El tema, hasta ahora lo que se hacía era una suerte de intercambio puntual de información. La AFIP necesitaba algo en relación a una titularidad de una partida, un empleado de ARBA se metía en el sistema y se lo daba. Y si yo necesitaba algo de un quit de Capital Federal, o perdón, de la Argentina en general, o quien yo suponía que me evadía, le preguntaba a un empleado de la AFIP. Ahora, primero, esta búsqueda de información va a ser automática y sin necesidad de pedir autorización. Con los resguardos del secreto fiscal se va a poder acceder directamente a eso. Pero lo más trascendente son los intercambios masivos de información, lo que en la jerga se llama los cruces. Ejemplo, para que la gente nos entienda. Estamos terminando de confeccionar un cruce que realmente es de un tema muy abusivo. Bueno, recordarán, yo soy de Bahía Blanca, y mucha gente, estuve averiguando, en Bahía Blanca, compra sus autos de alta gama en Bahía Blanca y los patenta en Chubut sí, en o La en Pampa. Neuquén. En La En Pampa, La Pampa ahora ya subieron Ajá. los impuestos en las provincias linderas en general, están más o menos un régimen Pero los general utilizan nosotros. en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Claro, sí, Están radicados acá. Claro, por ejemplo, entonces, ¿yo qué voy a poder hacer? AFIP tiene una gran base de datos con lo que ellos llaman domicilios alternativos. Saben si va a un colegio privado, a qué colegio va el hijo del contribuyente. Sabe a dónde recibe su tarjeta de crédito, dónde paga sus servicios, dónde trabaja también, porque en los registros de seguridad social se sabe de dónde ingresa su fondo. Entonces yo
Lo que estoy haciendo ahora con la gente de sistemas es cruzando esa información y le vamos a preguntar a esa persona cómo es que, teniendo todo su centro de vida en la provincia de Buenos Aires, tiene un auto radicado ¿Cómo en es Chubut o en cómo es Neuquén? que va su hijo a determinada escuela privada de Bahía Blanca y su auto está en Neuquén, en Formosa. otra provincia? Claro, no y sé. estos son los autos de alta gama, lo cual es más indignante, sobre todo para el buen contribuyente que con esfuerzo paga sus impuestos. Hay otro fenómeno que se da en la sociedad y en algún punto también uno debe asumir la responsabilidad que le cabe, que es el hecho de que no estamos acostumbrados a pedir facturas. Usted hablaba, Udasi, hace un ratito de algunos lugares que son complicados de fiscalizar, como la gastronomía y demás. ¿Se va a hacer algo en ese sentido? ¿En alguna oportunidad hubo algún plan incluso? Sí, que, un sorteo, ¿te sí, acordás? sorteos Eso lo con hacía las AFIP. facturas o algo por el estilo, digo. Yo tuve que hacer de sacar el papelito muchas veces cuando trabajaba. ¿Usted era en el AFIP. niño Yo que era sacaba? Era el niño cantor que tenía que decir anunciar el ganador. Esto se hacía en actos muy importantes que se hacían en el salón de abajo de la AFIP. Es cierto. Bueno, con esto también la tecnología nos va a ayudar. Estamos cerrando un nuevo marco normativo porque la verdad que las posibilidades de regular estas cuestiones que tiene el director de ARBA son muy importantes. Y aparte, el otro perfil que le interesó al gobernador es que yo soy abogado y que sé, digamos, o por lo menos soy más consciente de los riesgos que puedo asumir y de las cuestiones en las cuales me parece que tenemos que avanzar y ser algo más osados. En este punto estamos tratando como de integrarnos a los sistemas de cámaras que tienen los municipios o también montar sistemas propios por parte de la Administración Fiscal de la Provincia de Buenos Aires para que en el caso de las cocheras poner cámaras con lectoras de patentes porque realmente es abusivo la cantidad de autos que hay en las cocheras y que la Después facturación declaran, claro. es mínima. Y aparte tenemos que tener presente que el otro sistema de control es mandar un punto fijo, es decir, una persona que esté allí todo el día, lo cual es altamente ineficiente, porque no tenemos la cantidad de gente para controlar a todo el mundo, pero sí electrónicamente tenemos una gran posibilidad de controlar eso. Ahora tenemos, por ejemplo, la campaña, por hablar de temas de Mi Pago, la campaña de cebolla en Villarino. Bueno, nuestros sistemas satelitales pueden detectar qué campos están sembrados y con qué cosa, inclusive interpretar a ver si en ese campo existe o no plantada cebolla. Entonces tenemos que ver si el propietario está inscripto, si no está inscripto y está plantado cebolla, tiene que haber un contrato detrás de eso, que ese contrato tiene que pagar sellado. Esto también esconde impuestos a las ganancias y impuestos en los ingresos brutos. Entonces, la posibilidad de avance es descomunal en todos estos campos que se logra por la incorporación de esta tecnología, que yo vengo a ser el beneficiario final, pero es un trabajo que se vino haciendo desde Montoya a Divela. Claro, en algún momento, en alguna etapa digamos, de la historia de la fiscalización en la provincia, se hizo un cálculo de cuánto es aproximadamente el monto que no se tributa, el monto de evasión. ¿Eso es posible ahora? ¿Hay un cálculo? Digo, solamente para ver potencialmente cuánto podría llegar a ser el ingreso si todos pagaran lo que le corresponde. Es realmente muy complejo, porque uno está tratando de medir lo que no está. Entonces son, en algunos casos, más bien tareas... Por ahí con el cruce de algunas otras variables, como es la yo la verdad económica. lo he tratado de estudiar. Digamos, yo vengo del ámbito, yo he dado clase muchos años en la universidad y me gusta sistematizar este tipo de estudios. Sinceramente, no encuentro parámetros totalmente divergentes. Algunos hablan de un 20 y otros llegan a hablar sectores del 60. Entonces, claro, hasta que yo no tenga algo más o menos razonable, no lo voy a hacer. Sí, lo que estamos tratando de establecer con el área de estudios de ARBA son estudios sectoriales para ver dónde tenemos que... El tema de la construcción es un tema muy interesante donde trabajar, porque no existe la correlación necesaria entre las materias primas que se consumen y las construcciones que hay. Digamos, hay muchos indicios de sectores en los que debemos trabajar mucho más. Y el otro punto interesante de este cambio de la tecnología que se ha hecho, que es fenomenal en ARBA, es cómo le prestamos un mayor servicio al contribuyente. Y la verdad, aquel que paga va a tener muchos beneficios, como por ejemplo, en el convenio que suscribimos hoy con AFIP, nuestra aspiración es que de la misma pantalla carguen tanto ingresos brutos como el IVA, simplificando trabajos que ahora se hacen por duplicado. También la posibilidad de otorgar, y para esto la presencia de Pablo Fondevila, este hombre que viene de ANSES, es muy importante, la posibilidad que él lo hizo en Buenos Aires. Y con adultos mayores que quizás sean clientes potenciales con mayores problemas y sin embargo se han adecuado a todos estos cambios. Dar turnos por internet o por teléfono inteligente, la posibilidad de acceder a información en forma
instantánea por internet. Y esto lo que nos va a facilitar también es liberar, y para esto hemos tenido una reunión en el Teatro Argentino con más de 300 referentes del interior, liberar esos más de 2.000 personas que tenemos distribuidas en todo el territorio de la provincia, que pasen de atender a un público que cada vez es menor en los centros de atención, porque cada vez se pueden hacer cosas más desde la casa, desde pagar hasta imprimir la boleta y hasta controlar e informarse por internet, salgan a ser agentes de fiscalización y agentes de recaudación. Y este es un cambio cultural muy importante. Tenemos el apoyo de los gremios en relación a este tema porque saben que cuanto más eficientes sean, más van a ayudar a la provincia, más ingresos van a tener ellos como empleados del organismo, así que hay aquí una sinergia muy positiva para hacer este cambio de mentalidad que necesitamos para adecuarnos a las nuevas tecnologías que tienen hoy en día. ¿Qué tan ineficaz ha sido el Estado en controlar este otro fenómeno que se da, de que efectivamente hay algunas construcciones, grandes construcciones, incluso algunas de muchos años, que tributan como si fueran terrenos baldíos? Se lo pregunto porque cada vez que desde ARBA, en este caso, se informa que apareció un hotel 5 estrellas o un country, se lo informa, digamos, por un lado positivo, en el sentido de que ahí se estaba evadiendo y logró por lo menos ponerse el foco de la atención y que eso no ocurra más. Ahora, eso también demuestra que durante muchos años el Estado estuvo ausente para atender este fenómeno que evidentemente es muy habitual para evadir impuestos en la provincia. Lo que pasa es que tenemos que tener presente que en la provincia de Buenos Aires hay 6 millones de partidas. 6 millones de partidas. Pensemos la cantidad de gente que tenemos, de inmobiliario, perdón, que no aclaré. Tenemos 6 millones de partidas de inmobiliario, casi 2 millones de inscriptos en ingresos brutos. Tenemos realmente, esto no puede ser realizado en forma presencial, es imposible. Y ante una cultura de bajo cumplimiento, las posibilidades de evasión eran muchas. Pero por eso es que estamos tan entusiasmados con este cambio tecnológico que nos permite relevar miles de partidas en forma automatizada. La coincidencia de las fotos satelitales pasadas y presentes instantáneamente disparan una alerta para que el empleado coteje esas dos fotos ir hacia allí. E ir hacia allí. Ya tenemos 10 millones de metros cuadrados relevados que a partir del mes de febrero, cuando terminemos de hacer todos los retoques informáticos necesarios, los vamos a cargar. Le vamos a decir a la gente, los estamos mirando, sabemos que ustedes han tenido una construcción irregular y guarda tenemos donde 10 miran millones a veces, de metros cuadrados para... No van a mirar los hoteles y alojamientos como se le ocurrió alguna vez a Montoya. Eso le iba a decir, para ir cerrando porque se nos termina el tiempo. Una cuestión muy breve. El tema de los inundados en La Plata, aquí en la capital bonaerense, ¿cómo sigue el tema de la beneficios o algún tipo de postergación? ¿Todavía va a rige hasta ahora? ¿Cómo es el asunto? Bueno, estos son cuestiones que nos manda a nosotros la legislatura. Sí. Esto continúa en la actualidad. Creo que ARBA ha sido muy eficiente procesando todos los datos para producir las exhibiciones en forma automática, así que nosotros cumplimos... ¿El contribuyente no se tiene que hacer cargo de nada o tiene que ir a reclamar? No, en principio las exhibiciones son automáticas, obviamente siempre puede existir un error y existe un sistema en internet para que lo puedan hacer el reclamo en forma automática. La última, Iván, el verano se viene, siempre el verano, sobre todo por la enorme concentración de contribuyentes en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, dispara operativos. ¿Seguirán iguales? ¿Habrá alguna diferenciación con los anteriores? Yo creo que el énfasis va a estar puesto por el pedido del gobernador en las situaciones no registradas. Ese va a ser nuestro objetivo central. Y en pedirle a la gente que reclame su factura porque es central para la provincia una buena percepción de ingresos brutos. Así que la idea es controlar aquellas actividades que están en negro. Para esto vamos a tener el auxilio de Seguridad Social, que tiene más de 2.000 inspectores, Seguridad Social de AFIP, que tiene más de 2.000 inspectores para colaborar con nosotros. Las inspecciones van a ser conjuntas en su gran mayoría, que es este otro avance del acuerdo que firmamos hoy. Y finalmente, tratar de molestar lo menos al buen contribuyente y al contribuyente que va. Así que el foco va a estar actividades en negro y actividades comerciales e industriales. Lo menos posible a quien va a tomarse sus merecidas vacaciones a la costa de Buenos Aires. Iván Budassi, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, muchísimas gracias por haber venido aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que vamos a tener mucho para charlar porque sinceramente es apasionante esto. Los 2 años se me hacen muy cortos para todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Usted va a tener una impronta más bien de Montoya o más técnica como Di Vela? Cada cual tiene su impronta. La verdad que Montoya es un personaje colorido y digno de imitar en muchas cosas, pero cada uno
tiene su propio estilo. Le personalidad. gustaría ser Montoya, sí. Montoya de esta parte de la gestión, entonces. No, Que- él es que- cordobés, tiene otras cosas. Que tenga feliz año, Bueno, Udasi. muchas gracias y vamos a seguir en contacto porque va a haber mucho para informar en el año que viene. Mírenlo bien, es el titular de... Mírenlo bien, porque este señor va a estar, su figura por Sí, lo menos, en va a boca estar de muchos. muy presente cuando se discutan salarios en la provincia de Buenos Aires. Así que ahí lo están viendo. Los docentes, los trabajadores públicos, demás, no se lo van a encontrar en la mesa de negociación, pero Es clave. es clave, Mi digamos, que espíritu va a haga estar su buen así trabajo. presente. Y además también, lamentablemente, su madre vive. Sí, sí. Bueno, Sí, se van a acordar mucho. También de- se van a acordar de su madre. Sí, Hay los exactamente. que tienen que pagar. Es complicado el cargo, es cierto. Gracias, Udasi. Muchas gracias. Ya volvemos.